Bienvenidos una vez más a un encuentro de Es por Fe, del Ministerio Vida en la Roca, una comunidad carismática católica de Alianza. Mi nombre es Rodrigo Cabrera. Dijo Dios. Al leer los capítulos, el primero y parte del segundo, van a darse cuenta una repetición insistente de una oración que dice: dijo Dios. Dijo Dios que exista la luz, dijo Dios que haya un firmamento, dijo Dios que las aguas estén bajo los cielos, dijo Dios que la tierra produzca vegetales, etcétera, etcétera, etcétera. Dijo Dios. Parecería que Dios crease hablando. Y es una verdad. Eso es una verdad. Y no solo crea, sino que al crearlas, a las cosas, las observa y ve que era bueno. También vas a ver cómo dice: y vio Dios que era bueno. Más adelante vamos a ir descubriendo cómo esta palabra de Dios que crea en realidad es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús. Por eso es: el Verbo se hizo carne. Pasó una tarde, pasó una mañana. Reiteradas veces vamos a ver cómo el escritor nos dice: pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero, el día segundo, el día tercero y así sucesivamente. Pero acá, por más que la traducción esté bien hecha y bien dicho, no hace referencia a que Dios creó en una mañana como nosotros estamos acostumbrados y en una tarde como nosotros estamos acostumbrados. No habla en un sentido literal, sino que habla en un sentido indirecto o aproximación. Es decir, que nos quiere decir otra cosa. ¿Qué nos quiere decir al hablarnos entre una mañana y una tarde? Es que Dios trabajó a la mañana, por ejemplo, y trabajó a la tarde. Pero en cada uno de esos trabajos lo hizo completo. Pero al trabajar a la mañana sería incompleto si lo ves en relación a un día. Y al trabajar a la tarde sería incompleto si lo ves en relación a un día. Recién se hace completo cuando a la mañana se le suma la tarde. Y así se hace el día primero. En pocas palabras, nos quiere decir que a la creación de Dios, que se está haciendo desde hace miles y millones de años, se le van sumando cosas en el tiempo. Los 6 días de la creación y un día de descanso. Sería injusto decirle al redactor que un día en la creación tiene 24 horas y que es puro cuento que la creación del mundo se hizo en 7 días. Sería injusto porque el redactor acá no está hablando en sentido literal, no está hablando en un sentido figurado, en un sentido simbólico. Acuérdense, las aproximaciones. ¿Qué es lo que nos quiere decir acá? Nos da un ejemplo a seguir de parte de Dios. Que Dios trabajó 6 días. Al trabajar admiró su creación, reflexionó sobre ella y el 7º día descansó. El trabajo es muy importante, pero no debe esclavizarnos. Y hasta Dios mismo tuvo un día de descanso. En pocas palabras, nos dice a nosotros que deberíamos trabajar 6 días y un día descansar.